Muy buenas tardes, un saludo con todos ustedes, hermanos, hermanas. Ya estamos avanzando en el ayuno que estamos teniendo en la iglesia. Estamos llegando ya a nuestra última hora que el Señor nos ha permitido tener. Gracias a nuestro Padre por este tiempo, por la palabra, por las alabanzas. Gracias porque su fidelidad es por sobre todo. Y aun cuando estamos atravesando diferentes circunstancias en cada hogar, Él sigue siendo fiel. No siempre todos estamos en las mismas condiciones, sino que dependiendo las circunstancias, los hogares, viviremos de diferentes maneras. Antes de empezar, quisiera comentarles algo que me pasó esta semana. El día martes, en un pequeño taller que tuve con unos hermanos, se contactaron o se conectaron hermanos de Guayaquil. Y me llamó mucho la atención escuchar los testimonios que ellos daban en este conversatorio. Hoy nosotros, quizás de acá alejados, algunos de tanto dolor, de tanta tragedia, le vemos un poco frágil la situación. Pero escucharles a cada uno de ellos, eran como 70 hermanos, y cada uno de ellos decía: yo perdí a mi padre, yo perdí a mi madre, yo perdí a mi hermano, perdí a mi abuelo, perdí a mi cuñado, perdí a un ser querido. No había ninguno de ellos que decía: yo estoy tranquilo porque no he tenido un deceso en mi familia. Y pensaba y escuchando a alguno de ellos y un testimonio que un hermano dio, dijo: a veces es muy fácil pasar la pandemia cuando uno está lejos del dolor. Y eso es muy cierto. Y he pensado en estos días esa frase de este hermano, y es muy cierto. No todos, como les insisto, estamos pasando de la misma manera. Quizás para unos sea fácil porque al fin de mes nuestro sueldo está en la cuenta bancaria y es muy fácil llevar la situación. Quizás para otros en este mes de abril fue también muy fácil porque cobraron sus utilidades en sus trabajos y fue muy fácil llevar la situación. Pero en cambio para otros la situación ha sido muy difícil porque ellos quizás no tienen un sueldo a fin de mes, porque muchos de ellos quizás hoy ya no tengan un empleo porque su empleador les dijo: ya no tenemos ingresos, gracias, hasta aquí llegamos con ustedes. Quizás otra situación pudo haber pasado de que en el trabajo le dijeron: ¿sabe qué? La situación no es la misma que antes, le vamos a rebajar su sueldo. O en otras situaciones que hubo muchas personas que vivían del ingreso diario, en sus trabajos informales, hoy no pueden salir y están en sus casas sin saber qué hacer. Y no es porque el padre o la madre de familia estén desesperados por no llevar el pan a su casa, sean pecadores, no es así, es todo lo contrario. Y hace un rato pudieron ver el título de esta pequeña meditación, que la esperanza nuestra está basada en la gracia de Cristo. Y más allá de lo que nosotros pasemos ahora en este trayecto muy difícil y tortuoso para algunos, es que el Señor sigue estando allí. El Señor sigue siendo fiel y nuestro Padre continúa con sus brazos abiertos. Aparentemente podemos mirar al final del túnel que no hay luz, que no hay salida, que no hay escapatoria, pero Dios sigue estando allí. Y aunque nosotros pensemos de que mañana ya no habrá para dar el alimento a la familia, que quizás mañana o a fin de este mes hay que pagar la pensión de los hijos, ya no habrá cómo darles, el Señor sigue siendo fiel. Y tenemos que llevarnos esa consigna de decir que el Señor es fiel aun cuando sean las circunstancias más adversas que estemos pasando. Para empezar, les invito a cerrar nuestros ojos, a pedir la dirección del Espíritu Santo para que Él mismo sea quien nos hable y quien nos instruya en este tiempo. Oremos. Amado Dios, gracias por tu gracia, gracias por tu amor y gracias por este tiempo, Señor. Porque aun cuando las circunstancias se muestran muy adversas, muy difíciles, tú sigues estando allí y tienes el control de la situación, Señor. Gracias, Padre, por haber permitido que Cristo llegue acá a la tierra y muera por nuestros pecados. Y gracias aún más porque ahora tú nos has dado de tu Santo Espíritu para que Él sea el que nos dé el discernimiento, el entendimiento y la comprensión de lo que tú quieres hacer con nuestras vidas, Señor.
Te honramos y permite que tu palabra ahora nos instruya y nos enseñe. Gracias, Santo Espíritu, porque tú conoces nuestra necesidad y nos instruirás y nos hablarás conforme al propósito que quieres para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Les invito a abrir la palabra del Señor en el Salmo 37. Salmo 37, vamos a empezar a leer los versículos 16 al 19. Si nosotros queremos buscar confianza en el Señor, si queremos buscar confianza o respaldo a través de la palabra del Señor, no hay nada mejor que llegar o acudir a un salmo. Hay varios tipos de salmos. Este Salmo 37 es un salmo que nos anima y que nos inspira a confiar en el Señor. Y el título en muchas Biblias dice simplemente Salmo de David. Este Salmo David lo escribe en su vejez, en su adultez. Poco tiempo antes de que él fallezca, antes de que sea llevado al seno del Padre. Pero algo se destaca aquí en este Salmo, la provisión del Señor, el cuidado de Dios hacia su pueblo. Y repito una vez más, nuestra esperanza tiene que estar basada en su gracia. Salmo 37, versículos 16 al 19, dice así la palabra del Señor. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores, porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Hermano, hermana, amigo, quien esté viendo este mensaje, puede ser que en su hogar esté faltando o esté escaseando el alimento. Puede ser que cuando su casero esté golpeándoles la puerta para cobrarles del arriendo, usted tenga que decirle, no tengo. Puede ser que en su trabajo le quitaron el sueldo o lo disminuyeron. Eso no es falta de fe. Esas son circunstancias que el Señor pone en un caminar para probarnos y para animarnos a seguir adelante y sobre todo a depender más de Él. ¿Cómo puedo decir yo, sin un caso particular que me ponga yo de ejemplo, si yo fuera casado y me quedara sin trabajo en este tiempo y mi mujer me exigiera y me dijera, Pablo, ¿dónde está para el alimento de nuestros hijos? ¿Creería que eso es falta de fe? No es falta de fe, es necesidad. Y no confundamos la necesidad con la falta de fe. El Señor dice aquí en este texto que Él sostiene a los justos, que Jehová es quien sostiene a los justos. Somos seres humanos, nos vamos a quebrantar, nos vamos a doblegar. Aquel cristiano que diga yo no me doblego, entonces está viviendo un evangelio incorrecto. Aquel cristiano que diga yo no tengo dolor, no tengo quebranto, no tengo duda, no tengo incomodidad, está mintiendo. Porque somos seres humanos y tenemos sentimientos. Y estos sentimientos nos llevan a sufrir por los que están cerca nuestro. Y si un padre de familia no tiene que darle a su hijo, no le va a decir, Señor, gracias porque mi hijo está llorando porque no tiene que comer. ¿Quién va a hacer eso? O no es que el padre le va a decir a sus hijos, hijos, coman de fe. Porque la fe nos llena barrigas. Lo que llena barrigas es la comida y el alimento. O si llega el dueño de casa y le va a decir el padre de familia cristiano, dueño de casa, le pago el arriendo con oraciones. ¿Qué le va a decir el arrendatario? Seamos coherentes en las cosas que nosotros enseñamos y escuchamos. No podemos confundir la falta de fe con necesidad. No podemos confundir el hambre con falta de fe. No va por ese lado. Sino que el Dios nos está poniendo circunstancias en nuestro caminar para que entendamos que la dependencia tiene que ser exclusivamente de su gracia. Solo de su gracia, no de nada más. Versículo 18, dice el texto, conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados, dice el versículo. Pero ¿quiénes son estos perfectos que dice el versículo 18 que conoce Jehová?
Aquí cuando habla de perfectos, la palabra de Dios no se refiere a gente que no cometa pecado o gente que viva siempre de una forma intachable, sino perfectos aquel que aun cuando caiga, depende del Señor. Aun cuando se equivoca, vuelve su mirada al Señor para seguir dependiendo de Él. Y al final dice que en los días de hambre, este perfecto, este hombre, esta mujer que busquen de corazón al Señor, serán saciados. Esa es la promesa que nos da el Padre. Esa es la promesa que nos da su palabra. De que en los días más difíciles, Él sigue estando ahí, sigue siendo fiel y sigue mostrando su gracia. Saltémonos del versículo 21, que nos dice aquí el mismo Salmo 37 en el versículo 21. El impío toma prestado y no paga, pero el justo tiene misericordia y da. Entonces esta es la oportunidad más propicia para que el verdadero Hijo de Dios sea misericordioso con sus hermanos, sea misericordioso para con aquellos que lo necesitan, porque dice, el justo tiene misericordia y da. El Señor lo expresó claramente cuando Él enseñó en el Sermón del Monte. Si me piden una capa, pues le doy la otra. Si me dicen que lleve algo por 1 milla, pues le voy a llevar por 2. Y si yo tengo $10, puedo darle a un hermano 5 para que él pueda salir adelante. Esa es la enseñanza de la palabra de Dios, porque el impío dice acá, el impío pide prestado y no paga, pero en cambio el justo está pendiente de sus hermanos. Es misericordioso con ellos y les da. Santiago lo expresa muy claramente esto. Santiago dice, ¿qué saco yo? Orando por mi hermano y pidiendo bendición para mi hermano, pero meto la mano al bolsillo y no le quiero ayudar. Eso no viene de Dios. Jesús nos dejó una enseñanza tan clara y Jesús lo hizo, no solamente lo habló. Vámonos al libro de los Hechos del capítulo 20. Hechos, capítulo 20, versículo 35. ¿Qué es lo que dijo el apóstol Pablo cuando él se estaba despidiendo ya para ir a su último viaje? Hechos capítulo 20, versículo 35. ¿Qué es lo que enseña aquí el apóstol? Una palabra maravillosa. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. La palabra del Señor dice que más bienaventurado es dar que recibir. Si hay algo que nosotros podamos hacer por otro hermano, no digamos o no pensemos que si ayuda a otro yo me voy a quedar sin nada. No es así. La gracia de Dios debe ser nuestra mayor esperanza. Y hay muchos casos que nos podemos jactar a decir, gracias Señor por el sueldo que tengo. Pero también más allá de eso debo decir, gracias Señor porque con mi sueldo puedo ser de bendición a otros. Puedo ser de ayuda al necesitado. Puedo ser de ayuda a aquel hermano, aquella hermana que no tiene nada. Eso es vivir en la gracia de Dios. Eso es vivir dependiente 100% de la obra de Cristo. Entonces, ha habido muchas veces que cuando el Señor me ha permitido exponer en la iglesia su palabra, he tocado temas como estos. Y hay un texto que siempre a mí me late siempre en mi cabeza, que es aquel pasaje cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, o estaba ya, salió de Egipto y estaba en el desierto. Y llegaron al desierto y no tenían carne, y el pueblo se empezó a enojar con Moisés. Le dijeron, Moisés, queremos carne. Moisés empezó a dudar y empezó a quejarse delante de Dios. Y la respuesta de Dios siempre está justa y necesaria. El Señor le dice a Moisés y al pueblo, esto es el desierto, no me importa, porque el brazo de Jehová, aún en el desierto, jamás se acortará. El brazo y la misericordia del Señor, aún cuando estemos pasando el desierto más tortuoso,
seguirá siendo fiel. Y hoy que estamos atravesando un desierto, para muchos, un desierto muy difícil, un desierto muy tormentoso, ahí está el Señor para decir, mi brazo jamás se cortará. Mi mano seguirá extendida hacia ti porque tú eres mi hijo, tú eres mi hija y jamás te desampararé. Volvamos al Salmo 37. Sigue David por la inspiración del Espíritu Santo, dejándonos muchas cosas importantísimas. Salmo 37, versículos 23 y 24. Dice así la palabra del Señor. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Cuando el hombre cayere, dice el Señor, no quedará postrado, porque Jehová está sosteniendo su mano. Muchos quizás caímos en estos días de cuarentena y de encierro. Es indudable que eso ha pasado por la duda, por el temor, por muchas circunstancias. Pero la mano del Señor, de Jehová de los ejércitos todopoderoso, sigue estando allí para levantarnos. Está allí. Y si usted, hermano, hermana que está mirando este mensaje en este momento, si está caído, si está caída, si piensa que para mañana ya no hay esperanza porque se quedó sin trabajo, por cualquier circunstancia que haya sido, que esté pasando ahora, pues extiende la mano a Jehová, que Él está con su mano allí. Él está con su mano y le quiere levantar, le quiere fortalecer, le quiere restaurar. El Señor está aquí para restaurarnos, para levantarnos, para animarnos. Porque Jehová dice, sostiene de su mano al que ha caído y al que está postrado. No le dejará seguir caído. No le dejará en la condición en la que está, porque la promesa del Señor es indudable. Miremos el versículo 25. David lo escribe ya en su vejez. Dice, joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. ¿Qué más queremos del Señor? ¿Qué más queremos de su amor y de su gracia? Porque dice aquí el salmista David que él aún en su vejez, y dice, yo desde mi juventud he mirado, he observado, y ahora que soy anciano, dice David, puedo dar fe, puedo dar palabra de honor de que el Señor jamás desamparará a sus hijos. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Esa es la promesa del Señor. No es la promesa de un ser humano. No es la promesa de alguien que se le ocurrió por aquí decir cualquier cosa. Es la promesa del Dios eterno que creó los cielos y la tierra. El mismo Dios que nos prometió a su Hijo para salvarnos es ese mismo Dios que dice a su pueblo hoy, tú y tus hijos no tendrán escasez de pan. Tú y tus hijos vivirán por mi gracia. Vivirán porque yo soy su Padre. Vámonos un poco al Nuevo Testamento, al primer evangelio, el de Mateo. Y hablamos un rato de las promesas de Jesús, aquellas promesas maravillosas que el Señor nos dejó, que nos encomendó y que nos las dejó en su palabra. Mateo capítulo 6, vamos a ver los versículos 31 y 32. Mateo capítulo 6, versículos 31 y 32, dice así la palabra del Señor. Esto es para cada uno de nosotros. Pregunta aquí. Primero dice el Señor, no os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas. Es indudable. El Señor sabe que mañana tenemos que desayunar. El Señor sabe que tenemos que almorzar. El Señor sabe que tendremos que pagar un arriendo, que quizás tendremos que pagar la cuota del carro. El Señor tiene conocimiento que hay que pagar las pensiones de los hijos. El Señor tiene clarísimo que hay que pagar la internet para que los hijos tengan las clases virtuales o para que esté
se esté en el teletrabajo. El Señor lo tiene clarísimo. No pensemos que el Señor desconoce esto. El Señor tiene muy claro todo esto. Y por eso Jesús dijo, no se desesperen. ¿Por qué se inquietan? El Señor tiene conocimiento, quizás los gentiles, dice el Señor, quizás los del mundo pueden empezar a desesperarse porque ellos no tienen un Dios soberano. Pero en cambio, quienes sí creemos en Jesús, en su vida, en su muerte y resurrección, sabemos que Él dijo cuando ascendió a los cielos, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y Jesús, al ser Dios, jamás Él traicionará su palabra. Y Él está con nosotros a cada instante. Y Él, sobre todo, está supliendo y está trabajando. Si pensamos que Dios está como nosotros en las casas sin hacer nada, es todo lo contrario. Dios, a diario, cada instante, cada momento, Él trabaja. Él está preocupado por nosotros, porque como decía esa misma parte, en ese mismo texto, un poquito más antes, si aún el Señor se preocupa de las plantas, de los animales, de darles de comer, aun cuando no hacen nada, imagínense en qué preocupación el Señor tendrá por sus hijos. Qué preocupación el Señor tendrá por su pueblo. Pero esa es la promesa del Padre. Ahora, miremosle esto en un ejemplo real de un siervo del Señor. Vamos a Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. El apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, tuvo la valentía de escribir este texto aun cuando él estaba en la cárcel. Nosotros hoy hablamos de un encierro que quizás no soportamos, pero estamos en nuestras casas y cómodos. Pablo estaba encerrado en una cárcel romana, custodiado por 2 soldados romanos que no le dejaban ni mover su brazo, o en diferentes circunstancias él estaba encerrado en un cepo, en un artefacto donde metía cabeza, piernas y brazos y no se podía mover en el día entero. Pero cuando Pablo escribe la carta a los filipenses, aún en la prisión, él dice, regocíjense. Hay que regocijarse todos los días. Hay que regocijarse, hay que cantar salmos, himnos, cánticos espirituales. Hay que vivir en la gracia de Cristo, dice él. Es un claro ejemplo de lo que nosotros debemos entender por vivir en la gracia de Cristo. Ahora, miremos en los versículos 11 y 12 del capítulo 4. ¿Qué dice aquí el apóstol Pablo en este escrito? Filipenses capítulo 4, versículos 11 y 12. No lo digo, dice Pablo, porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Qué palabras más maravillosas que escribió Pablo aquí. Pablo dice, no importa la escasez, no importa la abundancia. En toda circunstancia debemos vivir agradecidos con el Padre por lo que nos da. Si comemos un arroz con nada, gracias al Padre por ese arroz, porque quizás habrá algunas personas que no tengan ni siquiera para ese arroz. Si comemos un manjar lujoso en la casa, pues gracias al Señor por eso también. Pero miren, ¿cuál es el contexto en que Pablo escribe este capítulo 4? El apóstol Pablo, preso, como les mencionaba, él recibió una ofrenda de la iglesia y él da agradecimiento por eso. La iglesia de los filipenses miraron la situación de Pablo y le ofrendaron. Mandaron una ofrenda en manos de un cristiano, de un amigo servicial de Pablo que se llamaba Epafrodito. Él, al llegar a dejar la ofrenda a Pablo, enferma y estuvo a punto de morir. Miren cómo son las cosas, ¿no? Alguien que lleva una ayuda a un hermano, en vez de recibir quizás un premio o algo, enfermó y casi murió. Pero Pablo, cuando escribe la carta, dice, agradezco por la vida de Epafrodito, porque aun cuando él pasó esto, él demostró fidelidad. Y Pablo agradece esa ofrenda de los filipenses y dice, no es que yo me valga de esto o es que es mucho para mí, es lo que el Señor mandó. Quizás la ofrenda no fue mucha, nadie lo sabe. Pero Pablo dice aquí, no,
No es que tenga escasez, dice, sino que he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Ese es el producto de vivir la gracia de Cristo. Ese es el resultado de vivir bajo la dependencia absoluta del Espíritu Santo. El contentarnos cualquiera sea nuestra situación, porque sabemos que Dios Padre tiene el control de todo. Y dice el versículo 13, que Él aprendió a vivir humildemente, aun cuando tenía abundancia o aun cuando no tenía nada. Porque dice acá, Él está saciado, porque Dios ha saciado su necesidad. Jamás el Señor abandona a sus hijos. Eso es indudable. Nunca Él lo hace y nunca Él lo hará. Saltémonos unos versículos más de este capítulo 4. Dice el versículo 19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y si no decimos amén a este texto, ¿qué diremos amén? Nuestro Dios suplirá, dice. Nuestro Dios, no dice la persona, no dice el empleador, no dice el trabajo, no dice el sueldo, no dice que el sueldo proveerá. Dice que Dios proveerá y suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en el nombre de Jesús. Entonces, ¿por qué nos desesperamos si nos bajan el sueldo, si no nos pagaron a fin de mes? Si al final de cuentas el que suple la necesidad sigue siendo Dios. El sueldo para cualquier persona o para cualquier hijo de Dios tiene que ser entendido que eso viene de Dios y que aunque yo gane $1, $100, 500, 1000 o lo que gane, eso viene de Dios. Y todo será dependencia absoluta del Señor. E insisto, como he insistido muchas veces, no es cuestión del valor que ganemos, es cuestión de la gracia de Dios. Aquí está muy claro el texto que Pablo le escribe. Repito, el apóstol Pablo no estaba en un hotel 5 estrellas alimentado por 5, 6, 7 empleados. El apóstol Pablo no estaba en su casa mirando Netflix o quizás sentado chateando en su celular. El apóstol Pablo estaba encerrado en una cárcel romana y aún desde allí escribe estas palabras maravillosas. Entonces nosotros, ¿cómo queremos comprender esta gracia si no comprendemos su palabra? ¿Cómo queremos depender de Dios si no dependemos de su gracia? Porque la gracia de Dios se manifiesta mucho más en los momentos difíciles que en los momentos favorables. Esa es la gracia de nuestro Dios. Volvamos una vez más al Salmo 37. ¿Qué nos sigue diciendo aquí David? Ya habíamos visto de que Jehová levanta al caído, de que Jehová sustentará en el tiempo de hambre a su pueblo, de que Jehová extenderá su mano para levantar al que esté débil. Pero ¿qué más nos dice aquí el Salmo 37, versículos 39 y 40? Dice así la palabra del Señor. La salvación de los justos es de Jehová. Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Jehová los ayudará y los librará. Los libertará de los impíos y los salvará. Por cuanto en él esperaron. Aquí está la respuesta a todo. David concluye con una frase que es lo que resume todo este salmo. Todo, dice David, en otras palabras, se resume, o todo es como conclusión solamente de una cosa. Porque este hombre, esta mujer justa, esperó en Jehová. Es decir, dependió de su gracia. La mayor esperanza que el pueblo de Dios debe tener es la gracia de Cristo. No debe haber mayor esperanza. No debe haber mayor cosa en la que esperar, sino en la gracia absoluta y plena de Cristo. Dice el versículo 39, la salvación de los justos es de Jehová, y él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. ¿Cuántos nos hemos angustiado en este tiempo? ¿Cuántos hemos pensado de que no habrá un mañana? ¿O hemos estado pensando los últimos días, ¿de qué me sirve que las cosas se normalicen si ya no tengo trabajo?
¿De qué me sirve que las cosas se normalicen si yo no puedo vender mis productos? ¿De qué me sirve de que todo esto esté así si estoy encerrado en la casa sin poder producir? Pues la palabra del Señor es clara. Él es la fortaleza nuestra en el tiempo de la angustia. Hermano, hermana, no nos sintamos mal si hemos desfallecido en estos días. No nos sintamos mal si nos hemos angustiado. No pensemos que somos pecadores o no pensemos que tenemos falta de fe. No es así. Más bien, si nos hemos desalentado, como ya vimos en un texto anterior, allí está la mano de Dios. El pecado empieza a germinar cuando nosotros no queremos coger la mano de Dios. Ahí empezamos a pecar. No cuando estamos débiles, porque somos seres humanos y eso debemos de comprender. Aun cuando Jesús ya murió por nosotros y aun cuando ya le hemos reconocido como nuestro Salvador, seguimos siendo seres humanos y somos más carne que espíritu. Nuestro cuerpo está compuesto más de carne que de espíritu. Y esa lucha interna que tenemos, como Pablo lo decía en el capítulo 7 de Romanos, que a veces queremos hacer lo bueno y terminamos haciendo lo malo, pasa con nuestros sentimientos, en que nuestra debilidad empieza a aflorar, nuestra angustia empieza a ganar a nuestra fe, y empezamos a debilitarnos. Pero eso no es pecado. El pecado, repito, es cuando seguimos postrados en el dolor y en el quebranto y no queremos depender de la gracia de Cristo. Cuando el Señor nos muestra ayuda, nos muestra su palabra, nos muestra su gracia y no queremos acogernos a ella, ahí estamos sin pecando. O mucho peor, ¿no? Cuando hay familias que tienen necesidad y resulta que un hermano, una hermana le dice, les quiero ofrendar esto, les quiero dar este producto para que se sustenten en su casa, y ellos que dicen, no, 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 gracias, no necesitamos. Eso es pecar. Cuando hay una ayuda o una ofrenda de parte de alguien y se dice, no, gracias, eso es pecar, porque no se quiere aprovechar la bendición de Dios. Y el versículo 40 dice David, Jehová los ayudará y los librará. Los libertará y los salvará por cuanto en él esperaron. Entonces la conclusión final de esto es ¿qué cosa? Hay que esperar en el Señor. Hay que depender de esa gracia amorosa, de esa gracia salvífica de amor que nos ha dado Jesús. ¿A dónde más podemos mirar? Como Pedro lo dijo, ¿no? ¿A quién iremos? Preguntó Pedro. ¿A quién más podemos acudir? Solo tú tienes palabras de vida eterna, dijo el apóstol. Claro, es que es así, pues. ¿A quién más podremos mirar en este tiempo sino a Jesús? ¿A dónde más podemos acudir sino de los pies de Cristo? ¿En dónde más nos podemos sentir cómodos sino en los brazos del Padre? ¿Dónde más, pues? Es allí. Entonces, hermanos y hermanas, es el tiempo de depender de la gracia del Señor. Entendamos que la mayor esperanza que el pueblo de Dios puede tener es vivir en la gracia de nuestro Señor. Que tengamos esa sabiduría y esa comprensión para mirarle a nuestro Padre de una manera diferente de como le estábamos mirando. De empezar a depender de Él en cualquier circunstancia que sea, sin esperar nada a cambio, sino solamente esperar de Él sin mirar nada. Gracias al Señor por su palabra y por su amor, y continuemos adelante en este tiempo que es difícil, pero de las manos del Padre es mejor sobrellevado. Oremos. Gracias, amado Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, porque ya hiciste todo lo que tenías que hacer. Ahora nos compete a nosotros depender de ti. Nos compete a nosotros cogerte de tu mano, Señor, y no soltarnos jamás de allí. Gracias, amado Jesús, porque la obra tú la hiciste completa. No hay que añadir ni quitar nada. Simplemente acudir a tu trono. Amado Espíritu Santo, si no fuera por tu intercesión, nuestras oraciones imperfectas quedarán en la tierra. Pero porque tú las llevas como un olor fragante hacia el Padre, Él nos escucha y Él está pendiente de nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que sanes nuestra tierra, que sanes nuestro país, que sanes al mundo entero, Señor. Bendice aquellas ciudades más afectadas, bendice la ciudad de Guayaquil, Señor. A ese pueblo que ha pasado tanto quebranto en estos últimos meses. Levanta ese pueblo, Señor. Levanta nuestra ciudad, levanta nuestro país, Señor. Sabemos que hay mucho dolor,
Sabemos que hay mucho quebranto, muchas personas que se adelantaron, Señor, pero aún queremos seguir dependiendo de ti, amado Padre. Aún queremos seguir dependiendo de tu voluntad y de tu amor. Te honramos, Señor, porque todo es en tu tiempo y en tu momento. Quedamos en tu presencia reconociendo tu autoridad, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.